La entrevista. Miguel Guedes. Son las 9:06 de la mañana y vamos con este rato de radio en el que pretendemos profundizar un poco más en la actualidad del archipiélago. Dejamos atrás el Día de Canarias, o no, ahora lo veremos por qué, y casi empezamos la semana a pesar de que ya hemos llegado a la mitad. Lo hacemos casi 24 horas después de que se consumara un acuerdo fundamental e imprescindible para que esta comunidad cuente con nuevos fondos económicos, porque Nueva Canarias ha dado al Gobierno de España el voto que le faltaba para aprobar los presupuestos generales del Estado. Esto ocurrirá finalmente, ulteriormente a final de mes. Y sobre todo esto vamos a hablar a continuación con la invitada del día. Senadora de Nueva Canarias, María José López, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, sofocada. Sofocada, sí. Venía corriendo. Hay que contarlo. Hay un monumental atasco en los accesos y también en el centro de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Hay dos circunstancias. Uno, la lluvia. Cada vez que llueve un poco se forman unas colas importantes. Pero además también esta protesta de los taxistas que de alguna forma pues están colapsando ellos mismos con su protesta, pues circulando a menos velocidad de la habitual, de la normal, y han ralentizado completamente el tráfico. Son sus reivindicaciones, hay que respetarlas, pero la realidad es la realidad. Un montón de gente que se ha visto afectada por esto, senadora. Sí, yo salí hace 1 hora y 20 de Santa Lucía, o sea, de Sardina del Sur, y he cogido el atasco por lluvia. Uno cuando pasa estas cosas se da cuenta que el tren sí es necesario, porque uno puede ir trabajando en el tren y había venido directamente y no pasar esto, y ahora la entrada de Las Palmas bastante caos. Es verdad que a los taxistas me los encontré solo por el Parque de Santa Catalina. Esto tiene cuando un colectivo reivindica sus necesidades y sus problemas, ¿no? No creo que se haga voluntariamente, se hace porque es un sector que está viéndose afectado por una competencia desleal. Entonces hay que respetarlo, y si uno cree en los derechos de los trabajadores, pues aguantar un poquito. Eso sí, tuve que venir corriendo a llegar a tiempo. Bueno, he dicho que ha sido un acuerdo fundamental e imprescindible, ese de Nueva Canarias con el Partido Popular, de Nueva Canarias con el Gobierno de España, aunque el presidente de su partido, Román Rodríguez, lo talla directamente de histórico. Además, esto ha ocurrido, pues justamente por eso decía que el Día de Canarias ha pasado, pero o no, porque ha ocurrido durante la celebración de esta efeméride. ¿Ha sido histórico, tan trascendental? Usted que lo ha vivido en propias carnes, porque ha estado por allí, por Madrid, porque es su partido, porque sabe de la importancia del voto 146, porque tiene, 146, no, 176, de la importancia también, y también porque ha estado codo con codo con Pedro Quevedo, con el diputado. Mire, yo soy una inconformista nata, entonces cuesta y más respecto a esta tierra, cuesta que yo tire voladores, porque creo que se ha incumplido con nosotros sistemáticamente y que la deuda que se tiene es millonaria. A mí no me gustan estos presupuestos, son unos presupuestos que siguen consolidando los recortes sociales, que no incrementan la inversión social por encima del IPC, que aumentan el gasto militar, pero la aritmética parlamentaria es la que es y la política es la que es, y Nueva Canarias tenía una disyuntiva: o nos negábamos por sistema y hacíamos que se prorrogaran los presupuestos, con lo que continuaba el maltrato a Canarias, o intentábamos condicionarlos, y es lo que se ha hecho. El acuerdo es un buen acuerdo, aunque yo creo que hay que seguir peleando y ahora hay que estar vigilante, porque cuando una formación política falla, y el Partido Popular ha fallado durante estos años, hay que estar vigilante, ¿no? Uno tiene que redoblar los esfuerzos siempre cuando defrauda a alguien para que vuelvan a confiar en ti, ¿no? Yo creo que el acuerdo es bueno, pero creo que hay que seguir empujando. A mí, fíjese, más allá, si me lo permite, más allá de todo esto, lo que me preocupa es la visión que se sigue teniendo de los canarios. Si nosotros no llegamos a condicionar estos presupuestos, y nosotros porque estamos en la posición política en la que estamos en este momento, porque ese voto es clave, las cosas no se solucionan para Canarias. Y le pongo un ejemplo: hace 2 meses en el Senado, la agrupación Erreña Independiente llevó una iniciativa para que se aplicara la bonificación del 75% para las islas no capitalinas, nada más. Nosotros intervenimos, en mi caso en representación de Nueva Canarias, y dije que fuera para todas, pero en ese momento el PP lo echó atrás. De manera que si no llegamos a condicionar nosotros con el voto ahora, no se consiguen cosas para Canarias. Parece complicado que, aunque vayan a estar vigilantes o no, parece complicado que pueden incumplir algo después de, digamos, los fastos que se han organizado en Madrid, con una firma donde se ha establecido un protocolo oficial, en fin, con mucha luz y taquígrafos, la presencia del presidente del gobierno, ministros, el presidente de Nueva Canarias, muchas fotos. Fue la foto del día, el Día de Canarias. Parece complicado, después de todo eso, que pueda producirse algún incumplimiento. Aún así, por lo que le veo a usted en el semblante, usted prefiere tener dudas.
No es que prefiera tener dudas, es que se cumplieron convenios, o sea, se acordaron convenios. Cuando uno convenía quiere decir que llega a un acuerdo, y se incumplieron unilateralmente. No es que tenga dudas, yo estoy contenta, creo que hay cosas esenciales en este acuerdo. El abaratamiento del transporte interinsular es importante. De hecho, hemos recibido felicitaciones de Baleares, gente escribiendo. A mí un exdiputado me llamó para pedirme el contenido de las enmiendas de Baleares, es decir, porque hemos conseguido cosas no solo para nosotros, sino para ellos. La subvención al transporte de mercancías es vital. Lo que pasa es que para mí esto es el REF económico, y el REF económico es nuestro fuero, son nuestros derechos que nos colocan en posición de igualdad respecto al resto de los ciudadanos del Estado. Por eso no es que esté... Algo recelosa estoy, pero también creo que es mi obligación. Es decir, los representantes públicos, y en este caso los que representamos a Canarias, tenemos que velar por nuestra tierra. Entonces, yo, porque soy inconformista, no me quedo con el acuerdo, sino ya estoy mirando y pensando más allá. El presidente Fernando Clavijo, en su discurso de ayer, del institucional del Día de Canarias, hizo referencia precisamente pues a eso, ¿no? Al situarse donde hay que situarse, justamente pues con los mismos derechos que los demás, en posiciones de igualdad, y que es un magnífico punto de partida y que, en fin, que Canarias, digamos que se ha situado en el eje del Estado porque se han conseguido pues unos números, unas cifras muy buenas, gracias precisamente pues a esa eventualidad del diputado 176, pero también de la diputada 175, en este caso de Coalición Canaria. ¿Usted teme que todo esto... quería preguntarle por las dos cosas. Primero, ¿qué le parece el discurso del presidente en este sentido? Y por otra parte, quería preguntarle si usted teme que esto sea, no digo que flor de un día, pero sí flor de una legislatura. Porque claro, que se den los números de la manera que se han dado, mire que ha costado, porque Canarias ha podido ser más o menos relevante en algunos momentos, pero llevaba tiempo bueno, es la primera vez en realidad que se coloca donde se ha puesto, ¿no? En el centro del debate político y presupuestario de España. Y bienvenido sea, es decir, yo creo que ya era hora. Lo que da una vara de medir de lo que hemos sido hasta ahora y lo que nos consideran hasta ahora, ¿no? Yo estos días estaba bastante enfadada, ya no por el acuerdo, sino por la reacción de otros grupos parlamentarios al acuerdo. Yo no he visto nunca el ataque contra el PNV o contra los catalanes cuando consiguen cosas de la manera que lo han hecho los grupos parlamentarios. Y a mí me gusta mucho ejemplificar, pongo dos ejemplos. Esquerra Republicana, hace una semana presenté yo una moción en el Pleno del Senado que hablaba de la adopción de medidas para mejorar la competitividad económica de Canarias, y el único partido que no lo votó fue Esquerra Republicana. Y ayer nos dice que nosotros estamos apoyando unos presupuestos que quiebran el estado del bienestar. ¿Eso es sectarismo? No sectarismo. Yo creo que estamos en un proceso de infantilización de la política. Hay demasiado politiqueo y poca política. Yo creo, y es lo que realmente me preocupa. Es decir, ha habido una apuesta clara y una ruptura del bipartidismo, y yo creo que hay partidos a los que hay que reconocerle ciertas cosas. Yo siempre digo que me congratulo de la aparición de Podemos, porque Podemos ha convulsionado el panorama político español, y para la gente de mi generación, que nacimos con la Constitución, bueno, o un poquito antes de que la Constitución se aprobara, y con unos derechos básicos, sociales, civiles consolidados, teníamos un techo generacional que no podíamos romper. El lenguaje ya es otro. Mi generación habla distinta que las generaciones de Román Rodríguez o de Pedro Quevedo, y la generación que viene detrás de mí habla distinta a la mía. Y había un techo y no se podía romper eso, ¿no? Entonces, ellos han convulsionado y han permitido eso, y yo siempre me alegro enormemente. Pero han roto el bipartidismo y se han quedado ahí. Ellos y todos los demás. Es decir, si tú rompes el bipartidismo y vas a un escenario político de muchas fuerzas, si se quiere hacer algo, se tiene que negociar, se tiene que ceder. Y estamos en un escenario todavía hoy por hoy de fracaso de la izquierda. Y lo digo con pena absoluta. Es decir, no se da un escenario en el que la gente se sienta a hablar y diga, yo tengo que ceder esto, tú tienes que ceder esto, vamos a encontrar un punto en común que sea superior, ¿no? Entonces, yo estoy realmente preocupada por eso. Feliz porque Canarias está colocada en el mapa, parece que lo estamos haciendo. Triste porque el escenario de cambio no se da, y triste porque ha sido la coyuntura. No el valor, no lo que somos, no nuestras necesidades. Ha hablado de Esquerra Republicana. Yo le preguntaba si era sectarismo, usted dice que no, que es más bien es politiqueo o algo así, ¿no? Que cada uno habla de su libro. Vale. No por parte de Esquerra solo, me refería a un análisis global. Por eso le decía, estaba muy enfadado su compañero Pedro Quevedo con Pablo Iglesias, pues por tratar de... por exhortarle a que no apoyase los presupuestos. Incluso pues insinuaba pues que había cierta traición al Partido Socialista, también desde el Partido Socialista, aunque se dice que se han respetado todos los acuerdos entre el Partido Socialista y Nueva Canarias que ocurrió con el PSOE a las elecciones generales, las últimas.
y las penúltimas también, pero sí decía que podría revisarse esos acuerdos entre el PSOE y Nueva Canarias. Me refiero a todo eso. Usted dice que eso es algo así como infantilismo político, ¿no? Oye, yo creo que estamos en una época de banalización. Yo no sé si influye en las redes, o sea, que ya se profundiza menos, se lee menos. Yo no sé si influye el hecho de que tengamos una cultura política todavía relativamente joven. Pero respecto a las dos cuestiones que me preguntan, una respecto a Pablo Iglesias mandándole mensajes al secretario general de otro partido para que a su vez abronque a otro partido con el que fue coaligado, debería mirar para sí mismo, porque por esa regla de 3 yo le digo entonces que él le llame la atención a Mónica Oltra de Compromís, que fue su socio electoral y que ha dicho públicamente que retrasa la moción de censura porque no hay escenario. Es decir, yo creo que eso forma de la falta de cultura política y de respeto parlamentario. Y respecto a lo del Partido Socialista, está en su legítimo derecho de revisar el acuerdo. Yo creo que nosotros estamos muy tranquilos y yo sé que el Partido Socialista de Canarias sabe que no hemos incumplido nada, ni un solo punto del acuerdo electoral. Nosotros nos comprometimos a apoyar a Pedro Sánchez y lo hicimos en la investidura fallida de Pedro Sánchez. Nos comprometimos a no votar bajo ningún concepto a Mariano Rajoy y lo hicimos 2 veces. Más allá de eso, nuestro acuerdo estaba ceñido a una agenda canaria, unos puntos en concreto que queríamos relevantes y sobre los que no podemos trabajar prioritariamente con el Partido Socialista porque, desgraciadamente, no hay un gobierno de izquierda. Por terminar con este asunto de los presupuestos, ¿está de acuerdo con el presidente Fernando Clavijo que ante el frentismo mejor el diálogo y que el diálogo ha demostrado mejores resultados que lo contrario, que enfrentarse? Siempre. Es decir, yo creo que es una cosa de la que adolece la política y que el ciudadano castiga, que es la falta de diálogo y la falta de consenso y la cerrazón. Yo ahí tengo que estar de acuerdo con él. Y es más, le digo, yo tengo excelentes relaciones personales con gente de Coalición Canaria y yo lo que trato siempre es de buscar puntos de encuentro. Pero también otro dato curioso, ha conseguido más el nacionalismo canario por separado que juntos. Si llegamos a ir como otra legislatura coaligado con Coalición Canaria, probablemente la negociación había sido una, en este caso son 2, pero no se da solo aquí, se da en el País Vasco, donde el nacionalismo por separado ha sumado y ha obtenido más, y se da en Cataluña también, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión peliaguda. ¿Está lanzando usted un mensaje contra la reunificación que se haya dado a llamar entre Coalición Canaria y Nueva Canarias? No, para nada. Pero también le soy sincera porque creo que no es bueno engañar a la ciudadanía. No hay mimbres en este momento para que haya una unidad del nacionalismo canario. Lo que nos diferenció hace 12 años cuando nos fuimos nos sigue separando. Y un ejemplo gráfico muy claro es que Aniorama votó, está en su derecho, y el de Coalición Canaria votó a favor de la investidura de Mariano Rajoy y nosotros votamos en contra. Entonces, eso que es un punto esencial nos separa. Aquí en Canarias nos separan otras cosas, la triple paridad, la ley del suelo. Entonces, yo creo que no está en la agenda de ninguno de los partidos, lo que no quiere decir que no sea una aspiración a futuro. Entre los acuerdos políticos a los que se ha llegado con el Partido Popular, ha citado, por ejemplo, el de la cuestión que tiene que ver con el Estatuto de Autonomía de Canarias, la reforma electoral en concreto, pero también hay otro que tiene una singularidad social importante. El Partido Popular empieza a hablar por primera vez, porque también ya rechazó eso en el Senado, de regularizar esa profesión, ¿no?, de las Kelly. Para usted es particularmente importante este asunto. Sí, ya me ha visto la sonrisa, ¿no? Totalmente. Cuando vi que iba a hablar de esto. Pues mire, eso hemos negociado con el gobierno de España y además ahí fuimos muy taxativos. Exigimos poner plazo, o sea, se ha acordado crear una mesa de trabajo entre comunidades autónomas, gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales más significativas para evaluar la situación de la calidad del empleo en la hostelería, pero nosotros pusimos una condición imprescindible, y si no, no era. Bueno, realmente fueron 2. Una, que se especificara que se va a atender las condiciones sociolaborales de las camareras de piso, en particular, y 2, que esa mesa tenía que tener un inicio de trabajo, que es en 3 meses, desde que se aprueben los presupuestos, tiene que estar constituida y empezando a trabajar, y que el fin de esos trabajos es en 1 año. A mí no me servía, y esto le digo que Pedro Quevedo lo consultó conmigo, a mí no me servía un párrafo genérico y ambiguo. Las cosas se tienen que empezar, pero se tienen que acabar, porque si no se acaban satisfactoriamente vamos a seguir reivindicando, ¿no? Pero a un colectivo que lo está pasando realmente mal, que en este momento son la escenificación, el ejemplo o el símbolo de la precariedad y la explotación laboral, no se le puede tener sine die esperando que se resuelvan las cosas. Yo estoy muy satisfecha de este apartado del que casi no se ha hablado. De hecho, yo creo que usted es el primero que le escucha hablar.
y vamos a seguir peleando por ellas por razones de justicia social, de dignidad, de derecho de los trabajadores, por razones de igualdad, de conciliación laboral y familiar, y porque su problemática es transversal. ¿Sabe lo que le digo? Que son las que han posibilitado que mucha gente de mi generación se forme, estudie y aspire a otros trabajos. Les debemos mucho. A base de partirse la espalda, literalmente. Exactamente. ¿A usted le preocupa particularmente toda la cuestión que tiene que ver con la situación laboral en Canarias? De hecho, ha tenido iniciativas de todo tipo en el Senado porque tiene que ser así, porque Canarias, a pesar de que está supuestamente disfrutando de un momento económico fabuloso, estupendo, magnífico, las cosas son las que son y los resultados, los porcentajes son los que son, ¿no? Uno de cada 4 canarios o más está en situación de paro. Es una situación tremendamente complicada para la gente en Canarias. Claro, es que es lo vital para el desarrollo de nuestra sociedad, que haya posibilidades de trabajar. La gente trabaja y es pobre. Eso es injustificable en una sociedad avanzada como la nuestra. Y aparte, o sea, nuestros datos son sangrantes. O sea, yo los expongo en el Senado y hay compañeros de otras partes que se asombran. Y más, ¿saben lo que legitima a uno en el discurso? Porque a veces puede parecer que uno puede utilizar la demagogia, inventarse los datos, o... No, estos datos son de la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea nos sitúa como una de las 10 regiones con mayor tasa de paro de la Unión Europea. Y lo entienden en el Senado cuando usted habla con los compañeros y dice, pero bueno, pero si Canarias tiene unas cifras de turismo estupendas, magníficas, está creciendo la economía, ¿cómo me está contando usted eso? No, yo se lo digo con sinceridad y tampoco es demagogia, ni nos conocen, ni nos entienden y determinadas personas no tienen voluntad de hacerlo. Sigue habiendo un concepto exótico de Canarias. Nosotros tenemos un tiempo increíble, unas playas increíbles y yo creo que ayuda mucho a que tengan esa visión el carácter afable del canario. El canario dulce, el canario aguanta, es bregador, es comprensivo. Y entonces yo una de las frustraciones enormes que me he encontrado es que tengo que explicar cada cosa. Pero le pongo también 2 ejemplos. Cuando intervine por primera vez sobre las camareras de piso en el Pleno, subí al escaño y me dijo un senador catalán, porque yo los tengo al lado, me dijo, oye, que me ha gustado tu intervención, pero ¿qué son las camareras de piso? Y ahora se habla de las camareras de piso en el Senado y están casi todos los partidos movilizados en ese sentido. Cuando presenté la iniciativa de los mapas, yo no pensé nunca que fuera a tener tal repercusión y la cantidad de anécdotas que yo acumulo esos 2 días no se las puedo imaginar. De senadores que no se saben el nombre de las islas, que no sabían que la distancia era tan grande entre Lanzarote y el Hierro, que no sabían que estábamos colocados tan próximos a la costa africana y tan alejados de Cádiz. Es decir, el desconocimiento es brutal. Da miedo escucharle, ¿eh? No, bueno, pues imagínese estar allí. O sea, uno dice, si tiene que empezar todavía por aquí, pero es así, tenemos que empezar todavía por allí. El ref te pone en cara un poco de... Sabemos que es algo que ustedes siempre hablan, pero no lo entendemos muy bien, ¿no? Entonces hay un enorme desconocimiento y yo creo que todos los representantes públicos canarios tenemos que hacer un esfuerzo enorme por acercar la realidad canaria a las Cortes Generales. Se nota mucho la mayoría absoluta del Partido Popular. Se lo digo porque ahora mismo el Senado es una especie de rara avis de las instituciones. Ya sabe que desde hace 3 o 4 años las administraciones públicas han dejado de tener mayorías absolutas por lo general, a todos los niveles. Ya sabe lo que está ocurriendo en el Congreso. Sin embargo, en el Senado hay mayoría absoluta del Partido Popular. ¿Se nota la pisonadora o no? Se nota la pisonadora del Partido Popular. Se nota que quieren compensar la mayoría contrarrestar la mayoría en el Congreso, pero lo que se nota enormemente es que lleva mucha gente allí durante mucho tiempo, que están instalados en los procedimientos que había y hay una negativa generalizada a cambiar aquella Cámara, por mucho que, por ejemplo, desde Nueva Canarias lo hemos impulsado y ya van 3 veces la que lo digo en el Pleno, después de haberse aprobado la moción que presentamos nosotros para que se constituyera el órgano de reforma del Senado. Es una Cámara, no le puedo decir que del siglo XIX, porque entonces los senadores estaban designados por el rey y todo esto, pero en la sistemática parlamentaria es muy complicado, desmoraliza mucho y cada vez que se propone una mínima modificación para poderla hacer más ágil, para que el debate parlamentario sea más rico, para modernizarla, pues parece que se cae el cielo arriba, como Asterix y Obelix, ¿no? Que tenían miedo que se cayera el cielo encima. Quizás los partidos políticos deberían mejorar también un poco el nivel, porque si el nivel es el que usted ha descrito antes, en algunos casos, evidentemente son los menos, afortunadamente, de gente que desconoce absolutamente incluso la situación geográfica de Canarias,
Lógicamente parece complicado que se pueda abordar pues una reforma de verdad de esa Cámara Alta para que se convierta en el órgano territorial que tendría que ser, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, yo estoy trabajando haciendo lo que puedo en ese sentido. Yo, por ejemplo, me he propuesto que sea una Cámara territorial y lo que hago es todas mis iniciativas formularlas de una manera que pongamos de manifiesto los desequilibrios. Es decir, por qué en una zona sí y en otras no, si esas decisiones son objetivas, si son arbitrarias y poner sobre la mesa todo. Mire, en el reglamento del Senado se establece que todos los años se celebrará, de manera anual, se celebrará el debate de los estados de las autonomías. Creo que se ha celebrado 3 veces. No dice que se podrá celebrar, que el presidente o que a instancia de 2 grupos. No, dice se celebrará. O sea, es claro, pues no lo celebran. Es decir, a veces desgasta mucho, porque yo tengo la sensación de que estoy sobre una bicicleta estática. Yo pedaleo mucho, puedo adelgazar, puedo sacar músculo, pero lo que veo es siempre lo mismo, el paisaje no cambia, ¿no? Para cambiar el paisaje, usted va a presentar mañana, tengo entendido, una moción que tiene que ver con el cáncer infantil, que además la presenta, digamos, colegiada con esa asociación Pequeño Valiente, que es Premio Canarias, además, lo fue el año pasado. Cuéntanos un poco sobre esto. Pues yo creo que uno tiene que cumplir las promesas electorales, eso se ha perdido también, el compromiso de dar cumplimiento a la palabra dada, esto fue una promesa electoral. Yo me reuní con Pequeño Valiente, que es una asociación que está marcando el paso no solo en Canarias, en todo el Estado español, que hacen una labor ingente, que se adelantan a las administraciones públicas, ellos identifican las carencias, buscan interlocución, buscan las soluciones, y yo me reuní con ellos en campaña y les dije que íbamos a intentar crear una ponencia de estudio para que en el Senado viéramos su problemática de manera transversal. No es solo los hospitales, es que, por ejemplo, los niños adolescentes están tratados en hospitales de adultos, con lo que eso significa. Y significa que un niño adolescente enfermo no puede recibir voluntarios, significa que está más próximo a situaciones de muerte en un proceso en el que está mal y ve a otros pacientes que pueden fallecer, tienen problemas educativos. Por ejemplo, hay profesores que van para primaria, para secundaria no van a los hospitales, van a atención domiciliaria, pero para bachiller no va ninguno. Hay problemas en relación al reconocimiento de la discapacidad. En algunas partes del Estado español se les reconoce desde el diagnóstico, en otros desde cuando le dan el alta. Hay problemas respecto a los padres, está la baja remunerada, pero es para si los 2 padres trabajan. Venimos de una situación de crisis en que probablemente hay padres que se les dé esta circunstancia y no están paro y no se podrán acoger a lo mejor. Tenemos que revisar eso. Protocolos de enterramiento, que es muy duro hablar de esto. Es decir, la problemática es transversal. Entonces, yo he presentado esta iniciativa de la mano de ellos en la Comisión de los Derechos de la Familia, de la Infancia y la Adolescencia y la debatimos mañana, a ver si hay suerte y todos los grupos la apoyan y podemos hacer. Además, fiel a lo que le dije antes, las cosas hay que empezarlas y terminarlas, y yo en mi iniciativa puse que dentro de 6 meses tengamos terminado el trabajo para ofrecer soluciones y dar respuestas reales. Vamos a estar atentos a eso. Vamos a terminar ya. Solo una última pregunta, rapidito, que ya nos vamos fuera de tiempo. ¿Usted cree que el Partido Popular va a entrar en el gobierno de Canarias? Se lo digo porque como a lo mejor ha estado cerca de la gente del Partido Popular, algo le habrán contado. Asier Antona estuvo ayer por Madrid. No, pero mire, más que eso, yo hoy por hoy le diría que sí, por lo que acabo de escucharle al presidente Clavijo, que lo estaban entrevistando en otro lado, y por el comentario que hice yo dije